Mi esposa sugirió un matrimonio sin sexo, influenciada por ideologías en línea. Al principio me reí, pensando que era algo absurdo, hasta que las cosas se salieron de control, así que, tomé medidas. Estaba en el sofá, deslizando el dedo por la pantalla de mi teléfono, mirando a medias la repetición de una comedia que ni siquiera me gustaba, cuando mi esposa entró a la sala con esa mirada. Ya sabes a cuál me refiero, una mezcla de determinación y duda, como si hubiera estado ensayando un discurso en su cabeza, pero aún no estuviera segura de haber dominado la forma de decirlo. Silencié el televisor, y levanté la vista. «Tenemos que hablar», dijo ella, cruzándose de brazos. Me incorporé de inmediato. Todo el mundo sabe que nada bueno viene después de esa frase. «Está bien», respondí con cautela, tratando de descifrar su expresión. Se quedó allí de pie por un momento, como si estuviera reuniendo valor. Luego, de la nada, soltó: «Creo que deberíamos intentar tener un matrimonio sin sexo». Al principio, me reí. No porque me pareciera gracioso, sino porque estaba convencido de que estaba bromeando. «¿Qué es esto? ¿Una petición de divorcio?», le dije, riendo con nerviosismo. Pero no estaba bromeando. Su expresión no cambió en absoluto, de hecho, se endureció. «Hablo en serio», afirmó. «He estado pensando mucho en esto, y creo que podría fortalecernos como pareja. El sexo no lo es todo, y siento que nos está impidiendo conectarnos, de verdad, en un nivel más profundo». Me quedé atónito. Sin palabras, incluso. ¿Quién era esta persona que estaba parada frente a mí? Esta no era la mujer con la que me había casado, la mujer con la que compartía risas a altas horas de la noche, la mujer que amaba. El estómago se me retorció, mientras intentaba encontrarle sentido a lo que estaba escuchando. Espera, tartamudeé. ¿De dónde viene todo esto? ¿Eres infeliz? ¿Hice algo mal? Suspiró, exasperada, como si hubiera anticipado estas preguntas, y ya hubiera decidido que estaban por debajo de su nivel. No, no se trata de eso. He estado leyendo mucho, escuchando podcasts, y viendo a estas mujeres increíbles en Internet, que hablan sobre recuperar sus identidades, sobre cómo la intimidad puede ser, a veces, una muleta para ocultar problemas más profundos en una relación. Podcast, influencers, consejos de Internet. La cabeza me daba vueltas. Entonces, ¿qué? Leíste un par de artículos en un blog, y decidiste que nuestro matrimonio está roto. Pregunté, con un tono de voz más cortante del que pretendía. Eso no es lo que estoy diciendo, me replicó de inmediato. Lo que digo es que podríamos intentar algo nuevo, algo que nos desafíe a crecer. Sentí como si me hubieran sacado el aire de los pulmones. ¿Cero sexo? Repetí, más para mí mismo que para ella, como si decirlo en voz alta me ayudara a entenderlo. ¿En qué universo eso fortalece un matrimonio? Su tono se volvió a la defensiva. Estás siendo de mente cerrada. No se trata de no volver a tener relaciones sexuales nunca más. Se trata de quitarlo de la mesa por un tiempo, y de enfocarnos en nosotros como individuos, como compañeros. ¿Compañeros? ¿Qué clase de compañerismo no incluye intimidad? Era como si estuviera hablando en un idioma extranjero, y yo no pudiera encontrar un traductor. No puedes simplemente soltarme esto de golpe, como si fuera un experimento inofensivo, le dije. No somos un par de universitarios probando una dieta nueva y rara. Estamos hablando de nuestro matrimonio. Se sentó frente a mí, con una postura tranquila, pero con los ojos echando chispas. Exactamente, es nuestro matrimonio, y estoy diciendo que necesitamos pensar en lo que es verdaderamente importante. Esto no se trata de rechazarte, o de castigarte. Se trata de descubrir quiénes somos, sin depender de la conexión física como una muleta. ¿Mulet? Esa palabra me golpeó más fuerte de lo que debería. Yo no veía nuestra intimidad como una muleta, la veía como amor, como conexión, como el pegamento que nos mantenía unidos cuando la vida se complicaba. Sin ella, ¿qué éramos? ¿Dos compañeros de cuarto dividiendo los gastos? No pude contenerme más. ¿Siquiera te escuchas a ti misma? Porque, desde donde yo estoy sentado, esto suena a locura. Su rostro se desanimó,
pero rápidamente lo ocultó bajo una fachada de rectitud. Ni siquiera estás dispuesto a considerarlo, dijo en voz baja, casi como si me tuviera lástima. No, no lo estoy, contraataqué. Porque lo que estás pidiendo no es un matrimonio. Al menos, no el matrimonio que yo acepté. Nos quedamos allí sentados en silencio, con una tensión tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Me miraba como si esperara que me llegara una gran epifanía, como si, de repente, yo fuera a ver la brillantez de su plan, y a caer a sus pies en agradecimiento. Pero lo único que yo podía sentir era confusión, frustración, y una abrumadora sensación de traición. Ese fue el momento en que me di cuenta de que esto no se trataba solo de sexo. Se trataba de algo más grande, algo que se había estado gestando bajo la superficie de nuestra relación, durante quién sabe cuánto tiempo, y yo no tenía ni idea de cómo solucionarlo. Los días que siguieron a esa conversación fueron surrealistas. Me la pasaba esperando que las cosas volvieran a la normalidad, que ella se sentara, se riera del asunto, y admitiera que todo era solo una mala idea que había sacado de algún influencer sobrevalorado. Pero eso no sucedió. En cambio, sentía que estaba viviendo con una extraña. Al principio, fue algo sutil. Empezó a pasar más tiempo en su teléfono, con los auriculares siempre puestos, escuchando podcast o viendo vídeos que, solo podía suponer, estaban alimentando esta ideología del matrimonio sin sexo. Yo lograba captar fragmentos de discursos motivacionales, o mantras de autoayuda, si pasaba caminando cerca de ella. El valor de una mujer no reside en su capacidad para complacer a un hombre, escuché un día, mientras entraba a la cocina. Ella lo pausó rápidamente, como una adolescente escondiendo algo de sus padres. ¿Cosas interesantes?, le pregunté, intentando sonar casual. Se encogió de hombros. Solo algunas cosas en las que he estado pensando. Ese encogimiento de hombros no era propio de ella. Solía ser un libro abierto, siempre ansiosa por compartir cada pensamiento, cada idea, incluso si estaba a medio formar. Ahora se mostraba reservada, distante. Luego, vinieron los cambios en su rutina. Empezó a vestirse de manera diferente. No es que yo tuviera un problema con eso, pero era muy notorio. Atrás quedaron los atuendos sencillos y cómodos, que solía usar para estar por la casa. En su lugar, se ponía ropa elegante, de estilo ejecutivo, incluso cuando no iba a salir a ninguna parte. «Te ves muy bien», comenté una mañana. «Gracias», respondió sin mucha emoción, pasando a mi lado para agarrar su bolso. «¿Tienes alguna reunión o algo así?», le pregunté. «No», dijo secamente, y lo dejó así. No era solo su apariencia, era toda su actitud. La calidez que yo solía asociar con ella, se sentía reemplazada por este aire de indiferencia, casi como si estuviera levantando muros de forma deliberada. Las conversaciones se volvieron superficiales. Le preguntaba sobre su día, y me daba respuestas de una sola palabra. Lo que es peor, empezó a soltar estas frases, palabras de moda, casi, que sonaban como si salieran directamente de un manual de autoayuda. «Me estoy enfocando en encontrarme a mí misma», dijo una noche, cuando intenté sacar el tema de lo que estaba pasando entre nosotros. «Encontrarte a ti misma», repetí. «¿Qué significa eso, siquiera? Estás justo aquí». «No lo entenderías», respondió, con voz monótona. Esa frase me dolió más de lo que debería. ¿Acaso, de repente, yo era demasiado torpe para comprender lo que estaba pasando en mi propio matrimonio? El punto de inflexión llegó una semana después. Yo estaba en la habitación, hojeando una revista, cuando ella entró, y se sentó a mi lado. Por un breve momento, pensé que iba a disculparse, tal vez decir que había exagerado, o que extrañaba lo nuestro. En lugar de eso, me entregó su teléfono. «Mira esto», me dijo, señalando una publicación. Era de una influencer de la que yo nunca había oído hablar, una mujer con miles de seguidores, con un perfil lleno de frases sobre empoderamiento y amor propio. La publicación era un texto largo, sobre cómo la intimidad no era necesaria para tener una relación plena, y cómo eliminarla permitía el crecimiento espiritual. «¿Qué opinas?», preguntó, con los ojos expectantes. La miré fijamente, estupefacto. «¿Qué opino?». «Opino que esta mujer no nos conoce».
No sabe por lo que hemos pasado, ni lo que significamos el uno para el otro. ¿Cómo podría esto aplicarse a nosotros? No se trata de ella, respondió, casi con impaciencia. Se trata de la idea. ¿No crees que hay algo de verdad en eso? No, dije sin rodeos. Creo que es un montón de basura. Suspiró, claramente decepcionada. ¿Ves? A esto me refiero. Estás tan cerrado a nuevas perspectivas. Nuevas perspectivas. Le solté de vuelta. O lavado de cerebro. Porque a eso es a lo que suena esto. Ya no estás actuando como tú misma. No respondió a eso. En su lugar, se levantó y salió caminando, dejándome a solas con la incómoda realización de que, al parecer, ya no le importaba en absoluto lo que yo pensara. Esa noche, me acosté en la cama junto a ella, mirando el techo, preguntándome cuándo había cambiado todo de manera tan drástica. Ella estaba justo ahí, pero se sentía a kilómetros de distancia. La mujer que yo conocía, la mujer de la que me enamoré, parecía haber sido reemplazada por alguien a quien no reconocía, y yo no lograba descubrir cómo llegar a ella. Mientras estaba acostado y despierto esa noche, no podía quitarme de encima la sensación de que había algo más en todo esto, algo que ella no me estaba diciendo. Esto no se trataba solo de un despertar filosófico, o de tonterías de autoayuda. La gente no se despierta un día, tira la intimidad por la ventana, y empieza a hablar como si se hubiera unido a una secta. Algo, o alguien, estaba detrás de esto. Y la idea se coló en mi mente, ¿acaso estaba viendo a alguien más? El pensamiento me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me odiaba a mí mismo por siquiera considerarlo, pero la idea no desaparecía. Explicaba demasiadas cosas, la repentina distancia emocional, el comportamiento reservado, y la obsesión con estas influencers. ¿Acaso toda esta charla sobre encontrarse a sí misma era solo una cortina de humo para ocultar algo más? A la mañana siguiente, decidí confiar en mi instinto. Mientras ella estaba en la ducha, tomé su teléfono. Odiaba lo furtivo que se sentía, pero no podía ignorar la sospecha que me carcomía. Su teléfono estaba bloqueado, por supuesto, y yo no sabía su contraseña. Eso también era muy extraño. Siempre habíamos sido muy abiertos con ese tipo de cosas. Volví a dejar el teléfono rápidamente, con el corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Qué estaba buscando, de todos modos? ¿Un rastro de mensajes de texto? ¿Alguna carpeta oculta de fotos? E incluso si encontraba algo, ¿entonces qué? No podía creer que estuviera en esta situación, dudando de ella, y cuestionándolo todo. Más tarde ese día, empecé a prestar más atención a su comportamiento. Cada notificación en su teléfono, la hacía mirar la pantalla, y luego guardarlo rápidamente. Desaparecía durante horas en la oficina que había convertido en su espacio de trabajo, afirmando que estaba escribiendo en su diario, o trabajando en sí misma. ¿Con quién hablas siempre en tu teléfono? Le pregunté casualmente una noche, mientras ella estaba sentada en el sofá, deslizando la pantalla. Levantó la vista, sorprendida, y luego sonrió, una sonrisa que no le llegó a los ojos. Solo con un par de mujeres de un grupo de apoyo que encontré en Internet. Todas estamos explorando estas ideas juntas. ¿Qué tipo de grupo de apoyo? Insistí. ¿Por qué te importa? Me espetó, con un tono más brusco del que yo esperaba. Porque estás actuando diferente. No hablas conmigo, pero sí hablas con ellas. ¿Acaso saben más de nuestro matrimonio que yo? Me miró con furia, luego se levantó, y salió de la habitación. Pasé las siguientes noches repitiendo, en mi cabeza, cada detalle de nuestras interacciones recientes, buscando pistas. ¿Se me había escapado algo antes? ¿Tenía ella algún motivo para ser infiel? Cada vez que salía de la habitación con su teléfono, mi mente entraba en una espiral. ¿Le estaba enviando mensajes a otra persona? ¿Hubo alguna llamada a altas horas de la noche que yo no hubiera notado? Una noche, revisé su computadora portátil cuando ella se fue a dormir temprano. No estaba orgulloso de ello, pero necesitaba saberlo. Su historial de navegación estaba mayormente limpio, demasiado limpio, como si lo hubieran borrado recientemente.
Pero había una cosa que había pasado por alto, una pestaña abierta en su correo electrónico. Hice clic en ella. La bandeja de entrada estaba llena de boletines y de actualizaciones de las influencers que había mencionado, junto con lo que parecían ser hilos de discusión privados. La mayor parte era inofensiva, pero un par de mensajes llamaron mi atención. Eran de alguien con el nombre de Aria. El lenguaje era demasiado familiar, lleno de bromas internas y cumplidos. Gracias por tu consejo de antes, realmente me ayudó a ver las cosas con claridad, decía un mensaje. Otro decía, me encanta lo abierta de mente que eres. Me inspiras. ¿Quién era esta persona llamada Aria? ¿Era solo una voz más en su cámara de eco de autoayuda, o se trataba de algo más? La paranoia empezó a carcomerme por dentro. Cada pequeña cosa se sentía como una prueba, el teléfono pegado a su mano, las pantallas bloqueadas, las respuestas vagas. No me atrevía a confrontarla. Todavía no. Necesitaba más información. Durante la semana siguiente, me obsesioné con descubrir la verdad. Empecé a quedarme despierto hasta tarde, fingiendo estar dormido, mientras ella se quedaba sentada deslizando la pantalla de su teléfono. Observaba sus patrones, buscando señales. Mi mente creaba escenarios de los que no podía escapar, a cada cual peor que el anterior. La ironía de la situación no me pasaba desapercibida. Aquí estaba yo, tratando de averiguar si mi esposa me estaba engañando, cuando todo lo que ella había hecho, al menos en la superficie, sugería un matrimonio sin sexo. Tal vez todo esto solo estaba en mi cabeza. Tal vez estaba exagerando. Pero, en el fondo, no podía quitarme la sensación de que la mujer con la que me había casado se estaba alejando cada vez más, y yo no tenía idea de cómo detenerlo. El punto de quiebre llegó una noche después de la cena. Comenzó con un detalle pequeño. Me preguntó si podía lavar los platos, mientras ella iba a ponerse al día con su grupo en Internet. Normalmente, yo no lo habría pensado dos veces, pero esta vez, algo dentro de mí estalló. Claro, dije, con un tono inexpresivo. Mientras tú vas a encerrarte en la oficina, a hablar con personas que parecen saber más de ti que yo. Se quedó paralizada, con el plato en la mano, y se giró para mirarme. ¿Qué se supone que significa eso? Dejé el vaso que estaba secando, y me volví hacia ella, con mi frustración a punto de desbordarse. Significa que me has estado excluyendo de tu vida. Pasas todo el tiempo en tu teléfono, hablando con extraños, escuchando estas ideas ridículas, y luego, tienes el descaro de decirme que simplemente deberíamos dejar de tener intimidad, como si fuera un truco genial para la vida. ¿Acaso te escuchas a ti misma, y te das cuenta de lo loco que suena eso? Su rostro se puso rojo, no de vergüenza, sino de ira. No te estoy excluyendo. He estado intentando hablar contigo sobre esto durante semanas, pero cada vez que lo hago, me ignoras. Lo llamas una locura. Me haces sentir como si yo fuera la loca por querer sacar más de este matrimonio que solo. ¿Solo? ¿Solo qué? La interrumpí, alzando la voz. ¿Solo lo que hemos construido juntos? ¿Solo la conexión que nos hace ser más que simples compañeros de cuarto? ¿Es eso lo que ahora te resulta tan desechable? Entrecerró los ojos. No me estás escuchando. Estoy diciendo que la intimidad no tiene por qué definirnos. No es la única forma en que podemos conectarnos. ¿Y quién te dijo eso? ¿Una de tus influencers? Aria, tal vez. Le respondí de golpe, y el nombre se me escapó antes de que pudiera detenerme. Su boca se abrió ligeramente, y por un momento, hubo un silencio total. Luego, bajó el tono de voz, sonando fría y controlada. ¿Revisaste mis mensajes? No lo negué. Sí, lo hice. Porque ya no te reconozco, y estoy tratando de averiguar con quién demonios estoy casado. Violaste mi privacidad, dijo ella, con la voz temblorosa. Y tú violaste nuestro matrimonio, le contesté, en el momento en que decidiste que un extraño de Internet tenía mejores consejos sobre nuestra relación que yo. En ese instante, la discusión estalló. Nos gritamos el uno al otro, con acusaciones volando de un lado a otro. Ella me llamó controlador e inseguro. Yo la llamé egoísta, y le dije que le habían lavado el cerebro.
Cada problema sin resolver, y cada resentimiento enterrado, salieron a flote. Di todo por este matrimonio. Gritó en un momento dado, con la voz quebrada. Todo. Y ahora, la única vez que trato de recuperar algo para mí misma, no puedes soportarlo. ¿Recuperar algo? Contraataque. ¿Qué estás recuperando exactamente? Porque se siente como si estuvieras tirando a la basura todo lo que hemos construido. La pelea se prolongó, trasladándose a la habitación, luego a la cocina, y de regreso a la sala. Ya no se trataba solo de intimidad, se trataba de confianza, de identidad, y de en quienes nos habíamos convertido, tanto como individuos como pareja. En un momento dado, le hice la pregunta que había tenido demasiado miedo de expresar hasta entonces. ¿Estás viendo a alguien más? Me miró fijamente, con el rostro convertido en una mezcla de conmoción y furia. ¿Cómo te atreves, Siseo? ¿Cómo te atreves a acusarme de eso? ¿De verdad es eso lo que piensas de mí? ¿Qué más se supone que debo pensar? Le dije, levantando las manos en señal de frustración. No quieres hablar conmigo, pasas todo tu tiempo con esa gente en internet, y, de repente, decides que ya no quieres tener una relación física. ¿Cómo se supone que debo tomarme eso? Su respuesta fue silenciosa, pero venenosa. Pensé que me conocías mejor que eso. La discusión terminó abruptamente después de eso. Agarró su teléfono, y se retiró a la oficina, dando un portazo tras ella. Me quedé de pie en la sala, rodeado por los escombros de nuestra pelea, los platos que no había terminado de lavar, la manta que ella había tirado a un lado, y la tensión flotando en el aire, como el humo después de un incendio. Me senté en el sofá, con la cabeza entre las manos, tratando de procesarlo todo. Estábamos en un punto de quiebre, y yo no sabía si podríamos recuperarnos de esto. Por primera vez, empecé a preguntarme si acaso seguíamos queriendo las mismas cosas, o si alguna vez las habíamos querido. El silencio después de esa discusión fue ensordecedor. Durante días, apenas nos hablamos, intercambiando únicamente lo estrictamente necesario. Hay que sacar la basura. Me voy a la cama. Hay comida en el refrigerador. Se sentía como vivir con el fantasma de la persona que yo había amado durante años. Pero no estaba listo para rendirme. Todavía no una noche, decidí romper el estancamiento. Ella estaba sentada en la mesa de la cocina, con los auriculares puestos, revisando su teléfono. Me senté frente a ella, y me aclaré la garganta. Levantó la vista, visiblemente molesta, pero se quitó un auricular. Quiero intentar ir a terapia de pareja, dije claramente. Levantó las cejas con sorpresa. ¿Terapia? Sí, respondí. Si este matrimonio va a funcionar, necesitamos ayuda. Alguien neutral. Alguien que nos pueda ayudar a resolver esto, porque no estamos haciendo un gran trabajo por nuestra cuenta. Se recostó en la silla, y se cruzó de brazos. ¿Crees que un extraño va a arreglarnos? Tal vez, respondí. Tal vez no. Pero es mejor que quedarnos aquí sentados, fingiendo que todo está bien, o esperando a que estalle otra pelea. Se quedó en silencio por un momento, y luego suspiró. No creo que yo necesite terapia, dijo, con un tono cauteloso, como si estuviera caminando alrededor de una mina terrestre. Sentí que mi frustración se encendía, pero me contuve. Puede que tú creas que no la necesitas, pero yo sí. Esto no se trata solo de ti, se trata de nosotros. Y ahora mismo, no creo que ninguno de los dos esté bien. Me miró fijamente, con un rostro indescifrable. Finalmente, dijo, lo pensaré. Esa era la mayor victoria que iba a conseguir, así que me aferré a ella. A la mañana siguiente, encontré a una terapeuta especializada en parejas, y programé una sesión. Le hablé de la cita esa misma noche. Ella no dijo mucho, solo asintió, y accedió a ir. La primera sesión fue tensa. La terapeuta nos pidió que habláramos sobre por qué estábamos allí, y yo me lancé a explicar mi frustración, mi confusión, y lo sorprendido que me sentía por su repentina decisión de cambiar las reglas de nuestro matrimonio. Ella se quedó allí sentada, con los brazos cruzados, escuchando pero sin mirarme a los ojos. Cuando fue su turno, habló en voz baja, pero con firmeza.
Siento que me he perdido a mí misma en esta relación. Como si hubiera pasado tanto tiempo siendo quien él necesitaba que fuera, que ya ni siquiera sé quién soy realmente. Sus palabras me golpearon como una tonelada de ladrillos. Quise discutir, defenderme, decir que siempre la había apoyado. Pero la terapeuta me detuvo. Déjela terminar, me dijo con suavidad. He estado leyendo mucho, y hablando con personas que han estado en situaciones similares, continuó mi esposa, y me he dado cuenta de que necesito espacio para descubrir quién soy, y qué es lo que quiero. No solo en este matrimonio, sino en la vida. La terapeuta se volvió hacia mí. ¿Cómo le hace sentir eso? ¿Qué cómo me hacía sentir? Como si me estuviera ahogando. Como si me hubieran quitado el suelo bajo mis pies. Siento como si ella ya se hubiera rendido con nosotros, dije en voz baja. Como si ya hubiera decidido que yo soy el problema, y esta fuera su manera de salirse del matrimonio poco a poco, sin decirlo directamente. Eso no es cierto, respondió rápidamente, mirándome por fin. No me he rendido. Solo necesito tiempo para resolver las cosas. ¿Y qué se supone que debo hacer yo mientras tanto? Pregunté, elevando la voz. ¿Quedarme esperando mientras decides si vale la pena seguir casada conmigo? La terapeuta intervino de nuevo, alejándonos de otra pelea. Pasamos el resto de la sesión hablando sobre la comunicación, sobre los límites, sobre lo que significaba el espacio, y sobre cómo podíamos hacer que funcionara sin destrozarnos mutuamente. Cuando salimos, me sentía agotado, pero esperanzado. Tal vez, este era el comienzo de algo mejor. Tal vez, podríamos encontrar el camino de regreso el uno al otro. Sin embargo, durante las siguientes semanas, quedó claro que no estábamos en la misma sintonía. Ella asistía a las sesiones, pero su corazón no estaba en ello. Hablaba mucho de su crecimiento personal, de su viaje, pero rara vez hablaba de nosotros. Cada vez que yo intentaba sacar el tema de nuestra conexión, o de nuestro futuro, ella lo evadía. Una noche, después de una sesión, la confronté. ¿Acaso quieres que esto funcione? Le pregunté. Dudó apenas por un segundo, pero fue demasiado tiempo. No lo sé, admitió. Creo que sí, pero no puedo hacer ninguna promesa. Esa respuesta fue como una daga en el pecho. Me di cuenta entonces de que estaba luchando por algo que ella ya no estaba segura de querer, y que ninguna cantidad de terapia o de acuerdos iba a cambiar eso. Sus palabras quedaron flotando en el aire esa noche. No puedo hacer ninguna promesa. Resonaron en mi cabeza mucho después de que ella se hubiera ido a la cama, dejándome a solas en la sala de estar, con un nudo de angustia en el pecho. Me quedé allí sentado, mirando la pantalla oscura del televisor, repasando todo lo que habíamos vivido durante los últimos meses. Los interminables podcasts, las influencers, la fría indiferencia. Todo eso se sentía como una cuenta regresiva hacia algo que yo no había querido admitir que se acercaba. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad que no había sentido en semanas. No podía seguir viviendo en el limbo, aferrándome a la esperanza de que, tarde o temprano, ella entraría en razón. Si ella no estaba segura de lo nuestro, entonces yo tenía que estarlo. Esperé hasta esa noche para sacar el tema. Ella estaba en la mesa otra vez, escribiendo furiosamente en su computadora portátil, probablemente hablando con alguna de sus nuevas amigas del grupo de apoyo. Me senté frente a ella, en el mismo lugar en el que había estado cuando sugerí la terapia, y esperé hasta que levantó la vista. Tenemos que hablar, le dije, con una voz calmada pero firme. Su expresión era de desconfianza. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, respondí. ¿Sobre a dónde va todo esto? Porque ya no puedo seguir así. Cerró su computadora portátil lentamente, y cruzó las manos sobre ella. ¿A qué te refieres? Me refiero a que necesito una respuesta, le dije. ¿Estás en este matrimonio o no? Porque ahora mismo, se siente como si tuvieras un pie fuera de la puerta, y yo fuera el idiota que está aquí parado, sosteniéndola abierta para ti. Eso no es justo, dijo, con un tono a la defensiva. Sabes que esto tampoco es fácil para mí. No lo es. Repliqué. Porque, desde mi punto de vista, parece que has estado priorizando todo excepto a nosotros. Tus podcasts, tus influencers,
tu viaje de autodescubrimiento. Nada de eso parece incluirme a mí. Eso no es cierto, dijo rápidamente, pero su voz titubeó. Entonces, demuéstralo, exigí. Muéstrame que todavía te importa este matrimonio, que te importo yo. Porque no puedo seguir dándole todo a alguien que no está dispuesta a ceder ni un poco, para encontrarnos a mitad de camino. No respondió de inmediato. En cambio, se quedó mirando sus manos, con los labios apretados en una línea fina. El silencio se prolongó entre nosotros, sintiéndose pesado y asfixiante. Finalmente, levantó la vista. No sé si pueda hacerlo, dijo en voz baja. Necesito más tiempo para descubrir qué es lo que quiero. Tiempo, repetí, y mi voz se elevó a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. ¿Cuánto tiempo más? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? Porque ya terminé de esperar. Necesito una respuesta ahora mismo. Se encogió ante la dureza de mi tono, pero se mantuvo firme. No puedo darte eso, respondió, con la voz apenas por encima de un susurro. Me recosté en mi silla, sintiendo que el peso de sus palabras se posaba sobre mí como una roca. Entonces, supongo que esa es mi respuesta, dije, poniéndome de pie. ¿Qué significa eso? Preguntó ella, ahora con la voz temblorosa. Significa que ya terminé de luchar por algo que tú ni siquiera sabes si quieres, le dije. Si necesitas espacio, puedes tenerlo. Pero no me voy a quedar aquí sentado, esperando a que decidas si vale la pena o no quedarse conmigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Solo se quedó ahí sentada, mirándome mientras yo me alejaba. Pasé esa noche en la habitación de invitados, mirando al techo, y tratando de asimilar lo que acababa de hacer. Una parte de mí esperaba que ella entrara, se disculpara, dijera que se había equivocado, y que quería solucionar las cosas. Pero la puerta nunca se abrió. A la mañana siguiente, nos evitamos por completo. Se fue temprano, sin decir a dónde iba, y yo pasé el día intentando descifrar qué seguía ahora. Para cuando regresó a casa, yo ya había tomado mi decisión. Creo que debemos separarnos, le dije esa noche, con una voz firme a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. Asintió, como si ya se lo estuviera esperando. Tal vez sea lo mejor, dijo en voz baja. Y, así de simple, todo terminó. Sin declaraciones dramáticas, sin ruegos ni súplicas. Solo el reconocimiento silencioso de que, fuera lo que fuese que habíamos tenido, ya había desaparecido. Y, por primera vez en meses, sentí que finalmente podía respirar. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti, que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.